Buenos días, profesor. Yo soy estudiante del área de medicina de la Rómulo Gallego, de segundo año de la sección 6, y vengo con la continuación del grupo número 5, que es Fisiología del Sistema Respiratorio, donde ya habló mi compañero Daniel Fleitas y Catherine Sánchez. Bueno, yo voy con lo que es transporte de oxígeno en la sangre arterial. Aproximadamente el 98% de la sangre que entra en la aurícula izquierda desde los pulmones acaba de atravesar los capilares alveolares y se ha oxigenado hasta una presión de oxígeno de aproximadamente 104 milímetros de mercurio. Otro 2% de la sangre ha pasado desde la aorta a través de la circulación bronquial, que vasculariza principalmente los tejidos profundos de los pulmones y no está expuesta al aire pulmonar. Este flujo sanguíneo se denomina flujo de derivación, lo que significa que la sangre se deriva y no atraviesa las zonas de intercambio gaseoso. Cuando sale de los pulmones la presión parcial de oxígeno de la sangre que pasa por la derivación de aproximadamente la de la sangre venosa sistémica normal de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Cuando esta sangre se combina en las venas pulmonares con la sangre oxigenada procedente de los capilares alveolares, esta denominada mezcla venosa de sangre hace que la presión parcial de oxígeno de la sangre que entra en el corazón izquierdo y que es bombeada a la aorta disminuya hasta aproximadamente 95 milímetros de mercurio. Vamos ahora con lo que es difusión de oxígeno en los capilares al intersticio. Cuando la sangre arterial llega a los tejidos periféricos, la presión parcial de oxígeno en los capilares sigue siendo de 95 milímetros de mercurio. Sin embargo, en el líquido intersticial que rodea las células tisulares es en promedio de solo 40 milímetros de mercurio. Así, hay una gran diferencia de presión inicial que hace que el oxígeno difunda rápidamente desde la sangre capilar hacia los tejidos, tan rápidamente que la presión parcial de oxígeno capilar disminuye hasta un valor casi igual a la presión de 40 milímetros de mercurio que hay en el intersticio. Por difusión del oxígeno desde un capilar tisular hasta las células, una presión parcial de oxígeno en el líquido intersticial es igual de 40 milímetros de mercurio, en las células tisulares de 23 milímetros de mercurio. Tanto la presión parcial de la sangre que sale de los capilares tisulares y que entra en las venas sísmicas es también de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Vamos ahora con lo que es el efecto de la magnitud del flujo de sangre sobre la presión de oxígeno del líquido intersticial. Si aumenta el flujo sanguíneo que atraviesa un tejido particular, se transportan cantidades mayores de oxígeno hacia el tejido y por tanto la presión parcial de oxígeno tisular aumenta. Obsérvese que un aumento del flujo de hasta el 400% del valor normal aumenta en la presión parcial de oxígeno desde 40 milímetros de mercurio hasta 66 milímetros de mercurio. Sin embargo, el límite superior hasta el que puede aumentar la presión parcial de oxígeno, incluso con un flujo sanguíneo máximo, es de 95% milímetros de mercurio. Porque esta es la presión de oxígeno en la sangre arterial. Por el contrario, si el flujo sanguíneo a través del tejido disminuye, también disminuye la presión parcial de oxígeno como se muestra. Vamos ahora con lo que es efecto de la magnitud del metabolismo tisular sobre la presión parcial de oxígeno en el líquido intersticial. Si las células utilizan para el metabolismo más oxígeno de lo normal, esto reduce la presión parcial de oxígeno del líquido intersticial. También se demuestra este efecto y muestra que la reducción parcial de oxígeno del líquido intersticial cuando el consumo celular de oxígeno aumenta y el aumento de la presión parcial de oxígeno cuando disminuye el consumo.